La contaminación del agua es uno de los desafíos más urgentes que enfrenta la humanidad en términos de salud pública y conservación del medio ambiente. Entre las diversas formas de contaminación que afectan los cuerpos de agua, la contaminación radiactiva, térmica y por sustancias peligrosas destacan una fuente significativa de preocupación y riesgo. La contaminación radiactiva proviene de las actividades industriales, médicas y nucleares. Plantea riesgos importantes para la salud humana y un equilibrio ambiental. La liberación de materiales radioactivos en el agua puede tener consecuencias devastadoras a largo plazo, afectando no solamente a las comunidades locales, sino también a regiones enteras. Por otro lado, la contaminación térmica es causada por descargas de aguas residuales no tratadas, operaciones de plantas de energía, procesos industriales, lo que interrumpe el delicado equilibrio térmico de los ecosistemas acuáticos. Este cambio puede producir la disminución de la biodiversidad, la proliferación de especies invasoras y la alteración de patrones de migración de los organismos acuáticos que hay. Además, la presencia de sustancias peligrosas en el agua, como productos químicos industriales, pesticidas, metales pesados y residuos farmacéuticos, presentan una amenaza grave para la salud humana y el medio ambiente. Estas sustancias pueden ser persistentes en el agua durante periodos prolongados, contaminando fuentes de agua potable y afectando también a ecosistemas acuáticos y también terrestres. Contaminación radioactiva. Podemos definir que son la incorporación de elementos radioactivos no deseados en el medio ambiente, o también podemos indicar que se producen de una manera natural o también artificial, que son los elementos radioactivos producidos por los seres humanos. Esto tiene graves consecuencias para el ambiente y para los seres humanos. Esto se presenta o afecta en las cadenas tróficas de los ecosistemas y las personas puedan presentar graves problemas de salud donde pueden ocasionar o causar su muerte. Tenemos 3 tipos de radiación, que es la alfa, beta, gamma. Vamos a dar a conocer en qué se especifica alfa. Se emiten partículas provenientes de núcleos de helio ionizados que puedan recorrer distancias muy cortas, y la capacidad de penetración de estas partículas es pequeña, por lo que puedan ser detenidas por una hoja de papel. Como beta podemos definir que se emiten electrones que tienen una gran energía debido a la desintegración de protones y neutrones. Este tipo de radiación es capaz de recorrer varios metros y pueden ser detenidas por placas de vidrio, también ya sea aluminio o madera. Como gamma tenemos que es un tipo de radiación electromagnética con una alta energía que se origina a partir de un núcleo atómico. El núcleo pasa de un estado excitado a uno de menor energía y se libera de radiación electromagnética. Y vamos a dar a conocer también qué es la contaminación radiactiva en el agua. Esto ocurre cuando los materiales radioactivos se introducen en cuerpos de agua como ríos, lagos, océanos o ya sean los acuíferos subterráneos. Estos materiales pueden provenir de diversas fuentes como accidentes nucleares, vertidos de desechos radiactivos y actividades industriales que utilizan materiales radioactivos, o incluso la disposición atmosférica de partículas radioactivas. Consecuencias. El consumo de agua contaminada con materiales radioactivos pueden aumentar el riesgo de cáncer y otros problemas de salud. Además, los organismos acuáticos puedan verse afectados por la exposición a niveles elevados de radiación, lo que pueda tener repercusiones en toda la cadena alimentaria. Esta contaminación representa un riesgo para la salud humana y el medio ambiente, ya que mayor exposición de niveles elevados de radiación pueden causar daños genéticos, aumentar el riesgo de producir cáncer y tener impactos negativos en la vida acuática y en los ecosistemas en una manera general. Tenemos 3 causas, que son los ensayos militares, las partículas médicas y actividad industrial. En los ensayos militares, estos ensayos con materiales radioactivos realizados al aire libre, en los que los gases que se producen van a parar en la atmósfera. Por otro lado, los residuos sólidos son susceptibles de terminar en masas de agua, aunque en ocasiones se emplea uranio
empobrecido debido a su menor radicalidad de no ser un potencial fuente de contaminación. Como prácticas médicas tenemos que la generación de residuos sólidos radioactivos a través de la medicina nuclear y la radioterapia. Algunos de estos residuos engloban material de laboratorio, instrumentos que han sido expuestos en estas radiaciones, mal manejo o generación de aguas residuales. Como actividades industriales tenemos que la producción, ¿no?, de energía nuclear, como la fabricación de combustibles nucleares o el uso de reactores nucleares en potencia que aprovechan la energía térmica generada mediante el proceso de fusión, pues por lo que los centrales nucleares emiten una gran cantidad de sustancias radioactivas hacia la atmósfera. Aunque estas emisiones se encuentran limitadas por la ley. Bueno, la contaminación térmica. Para hablar sobre este tema, les vamos a dar a conocer sobre un pequeño concepto o cómo se define la contaminación térmica. Básicamente, la contaminación térmica se define como los insumos de agua caliente de una planta que se vierten a un cierto ecosistema acuático que tenga un lento movimiento en su corriente, por lo que puede tener efectos nocivos sobre lo que es la vida acuática. Seguidamente les vamos a hablar sobre los efectos químicos, los efectos físicos y cómo mitigar lo que es la contaminación térmica. Dentro de los efectos químicos tenemos las temperaturas más cálidas hacen que el agua exista o en el agua exista un menor contenido de lo que es un oxígeno disuelto. Luego tenemos uno de los efectos que vendría a ser lo que es problemas de olor y sabor. Estas pueden ser inducidas por lo que es la temperatura. Y también la velocidad de reacción se viene a duplicar y los olores y los sabores son más pronunciados o se pueden notar más en lo que es en el agua caliente. Seguidamente, dentro de los efectos físicos puede existir un cambio en su densidad, tanto en su viscosidad, un cambio en la presión de vapor, tanto también en lo que es la solubilidad. Vendría a ser directamente proporcional a la presión parcial a una temperatura dada. Bueno, por último vamos a hablar de lo que es la mitigación o cómo mitigar lo que es la contaminación térmica. No sería la reducción de emisiones a la atmósfera, la utilización de aguas negras tratadas para un enfriamiento, repotenciación de las termoeléctricas y un cambio de combustible a un gas natural o a un combustible natural, por así decirlo. Bueno, seguidamente les vamos a dar a conocer sobre una de las causas de la contaminación térmica. Básicamente, estas radican en lo que es en la actividad industrial, en su gran mayoría, aunque nosotros mismos determinamos o denominamos como fenómenos naturales, que vendría a ser como la actividad volcánica, que también esta puede contribuir quizá no de manera directa, sino de manera natural con la alteración radical y violenta de la temperatura de un ecosistema. Bueno, les vamos a mencionar o dar a conocer 3 ejemplos de la temperatura térmica. Uno de los ejemplos mencionados tenemos la liberación de calor en las centrales térmicas. Bueno, las plantas de producción de la electricidad normalmente generan lo que son grandes cantidades de calor fruto de energía química que no logra convertirse en electricidad, ¿no? Dicho excedente energético es liberado entonces al medio ambiente, usualmente a través del agua empleada para disipar el calor o impedir que la planta se sobrecaliente. Entonces, cuando ese líquido vuelve a la naturaleza y lo hace con mucho más calor debido, llega a alterar lo que es el gradiente de temperatura del agua en el lugar y teniendo como efecto u ocasionando lo que es la disminución en la concentración de oxígeno, por ende empobreciendo la vida alrededor. Bueno, como segundo punto tenemos lo que es la liberación de aguas frías por licuado de gases. Básicamente, para llevar al estado líquido el gas natural suele emplearse grandes cantidades de agua para eliminar el calor, y dicha agua es devuelta al medio ambiente a muy bajas temperaturas. Esto pues también llega a alterar lo que es el gradiente de temperatura del agua, y esta repentina subida y bajada de lo que es la temperatura del agua hace que sea menos apta o menos adecuada para la vida. Y por último tenemos lo que es la liberación de gases del efecto invernadero.
Bueno, como sabemos en fábricas, ciertos productos como ya sea aerosol o ciertos refrigeradores o otras aplicaciones en nuestra vida cotidiana se utilizan o producen lo que son efectos o presencia de carbono, como lo que sería el gas metano, propano y butano, o ya sea sus derivados luego de la combustión. ¿Qué hacen estos gases? Básicamente estos gases al llegar a la atmósfera impiden la liberación natural del calor solar retenido entre la atmósfera y la superficie terrestre, dado a que son mucho más pesados de lo que deberían de ser. Estas llegan a acarrear un aumento en la temperatura mundial. Bueno, paulatinamente, como uno de los efectos, pues vendría a ser derretir lo que son los glaciares y nieves perpetuas, incrementando el nivel de los mares y ya sea también vendría alterando lo que es el clima a nivel mundial, haciéndolo pues esto menos predecible y más extremo. Sustancias peligrosas en el agua. Estas sustancias pueden encontrarse en muchas formas, como productos químicos derivados del petróleo, aguas residuales, nitratos, sedimentos de gases, líquidos, sólidos y exceso de materia orgánica, los cuales pueden ser utilizados en diversas industrias, la construcción y la agricultura. Asimismo, estas impactan en la salud humana y el medio ambiente según su potencial. ¿Qué es lo que provoca la contaminación del agua? En este punto podemos considerar 6. Uno sería el aumento de la temperatura del agua, vertido de desechos industriales municipales y urbanos, la deforestación y erosión de suelos, antibióticos y fármacos patógenos, insecticidas, pesticidas, fertilizantes. Tipos de sustancias peligrosas en el agua. Podemos encontrar 3. Físicos, químicos, biológicos. Dentro de los físicos encontraremos a los metales pesados, compuestos orgánicos, productos industriales y tóxicos. En los químicos encontraremos los solventes, los PCB, en donde estos pueden ser cancerígenos y tener efectos adversos en la salud humana y animal. En los biológicos encontraremos los virus, bacterias, protozoos y parásitos que transmiten enfermedades por el agua. Consecuencias. En consecuencias encontraremos 5 tipos, donde viene a ser la toxicidad para la vida acuática, impacto en la salud humana, contaminación de suelos y las aguas subterráneas, acumulación en la cadena alimenticia y asimismo impacto en la sociedad económica. Continuando con la exposición, voy a hablar de la contaminación diaria que existe en el río Guatanay. Uno de los problemas es las pilas usadas que son tiradas directamente al río. Tienen múltiples impactos negativos como es en el medio ambiente, en la salud humana, y las pilas contienen diferentes sustancias tóxicas como es el plomo, el cadmio y otros metales pesados que cuando las pilas se descomponen se filtran en el río. Estos metales son liberados y contaminan el agua y esto afecta la vida acuática y también la calidad del agua. Otro punto importante es el arrastre de sustancias radioactivas por la lluvia. En situaciones específicas es posible que se encuentren estas sustancias radioactivas como partículas de óxido, otros materiales que son arrasados por la lluvia. Otro punto importante son las aguas desechadas por las clínicas dentales. La presencia de las sustancias radioactivas en el agua desechadas por las clínicas dentales se utilizan en una variedad de productos que ellos utilizan. Resultados del laboratorio. Primeramente analizamos el tipo de muestra que utilizaremos en el laboratorio para obtener los resultados. La muestra que obtuvimos fue recogida con todos los protocolos. Muestra número 1, agua del río Guatanay. Muestra número 2, agua del río con pilas usadas. Sedimentación térmica. Primero, el agua contaminada se hizo hervir. Observamos de 0 a 40 grados si había algún cambio. De 40 a 60 grados observamos la presencia de partículas. Llegó a los 89 grados y observamos cómo las partículas se sedimentaron en el fondo del recipiente. Práctica número 2. Filtro para analizar las partículas. Utilizamos muestra de agua contaminada 140 mililitros. Después utilizamos el filtro para obtener las partículas suspendidas. Como la muestra tiene una pila utilizada, contiene ácidos o bases y también elimina sustancias corrosivas. Como resultado tenemos en la imagen. Práctica número 3. Floculación. La floculación se ha sedimentado y se realiza la separación del agua clarificada con los flóculos sedimentados. Es importante destacar que el tratamiento de aguas residuales contaminadas por radiactivos requiere una planificación
cuidadosa y cumplimiento de regulaciones y normativas específicas, y eso sería nuestro análisis en el laboratorio de la Universidad Andina del Cusco. Como conclusión tenemos que la contaminación del agua por radioactividad, temperatura elevada y sustancias peligrosas presenta una grave amenaza para la salud humana y el medio ambiente. Estos contaminantes también tienen efectos adversos a largo plazo que pueden extender más allá de las comunidades locales, afectando regiones enteras y el equilibrio global de los ecosistemas acuáticos. Es crucial también abordar estos desafíos por medidas efectivas de prevención y control, que incluyan la implementación de tecnologías limpias, la regulación estricta de actividades industriales y nucleares para la promoción de prácticas sostenibles en todos los niveles.